Más interesante, que son las hidrocefalias. En esta primera parte vamos a tratar la definición, clasificación, presentaciones clínicas y su diagnóstico. Definimos a una hidrocefalia no solo como la dilatación de los ventrículos cerebrales, sino también que este proceso tiene que ser consecuente a un aumento patológico en el volumen del líquido cefalorraquídeo. Algunos datos de importancia: en el adulto la velocidad de formación es aproximadamente 500 mililitros por día y en los neonatos mucho menor, obviamente, unos 25 mililitros por día. La producción de este líquido cefalorraquídeo se va a llevar a cabo en su gran mayoría, en el 80% de los casos, en los plexos coroideos, principalmente de los ventrículos laterales y del cuarto ventrículo. Otros lugares a nivel del espacio intersticial y revestimiento ependimario, y en la dura madre a nivel espinal. En esta filmina vamos a observar un esquema de la circulación del líquido. Si empezamos en los ventrículos laterales, ¿sí?, de estos vamos a pasar a través de los forámenes de Monro al tercer ventrículo, de allí al cuarto ventrículo por el acueducto de Silvio, y desde este cuarto ventrículo a través de los forámenes de Luschka y Magendie a las cisternas de la base y el espacio subaracnoideo, y de allí a los sitios de reabsorción en las granulaciones aracnoideas. Para clasificar las hidrocefalias vamos a empezar con una clasificación funcional en cuanto a su carácter de comunicante o no comunicante obstructiva. Las hidrocefalias comunicantes se van a deber o a una obstrucción en la de la absorción a nivel de las granulaciones aracnoideas, o a un aumento en la producción del líquido, y provocan una dilatación tetraventricular, o sea, de todo el sistema. Mientras que en las hidrocefalias no comunicantes o obstructivas se va a presentar una obstrucción proximal a un sector del sistema ventricular, y eso va a provocar la dilatación de él o los ventrículos proximales al bloqueo. Si hacemos una clasificación etiológica, podemos dividir a las hidrocefalias en congénitas u adquiridas, y dentro de las congénitas, la más frecuente es la estenosis del acueducto de Silvio, pudiendo presentarse también en adultez. Otras malformaciones de presentación más en la edad pediátrica pueden ser las malformaciones de Chiari tipo 1 y 2, la malformación de Dandy-Walker, malformaciones vasculares, quistes intracraneales, las de características infecciosas por infecciones congénitas, por atresia de los agujeros de Magendie y Luschka, y la ligada del cromosoma X. Dentro de las adquiridas, las que son a causa de esclerosis del espacio subaracnoideo y granulaciones, como puede ser de causa infecciosa, posthemorrágica, postquirúrgica y postraumática. También puede ser secundaria a una lesión ocupante de espacio, a la obstrucción venosa o a un tumor intramedular. Aquí tenemos algunos ejemplos en imágenes: una tomografía, cortes axiales donde evidenciamos una hidrocefalia tetraventricular de todo el sistema, ¿sí?, un cuarto ventrículo dilatado, las, las astas anteriores de los ventrículos laterales dilatadas, el tercer ventrículo. Una resonancia, un corte sagital, donde podemos ver el tercero bastante abombado también. Esta resonancia en un corte axial donde evidenciamos una hidrocefalia obstructiva a causa de una lesión ocupante en el tercer ventrículo. Y acá en esta tomografía, en un corte axial, vemos una causa poshemorragia subaracnoidea. Muy bien, si vamos a hablar de la clínica en general, tenemos que diferenciar lo que va a ser la presentación en pacientes recién nacidos o lactantes de la que va a ser en pacientes niños mayores y adultos.
En lactantes y recién nacidos vamos a presentar esta característica que es la macrocefalia. Puede haber también diastasis universal de todas las suturas. La fontanela se va a encontrar tensa y protuberante. Puede cursar con un cuadro de irritabilidad, mal control de la cabeza, náuseas y vómitos. Puede haber hipertrofia y congestión de las venas del cuero cabelludo, como se evidencia en la imagen. Parálisis del sexto par. Recuerden que el sexto par es que tiene mayor recorrido intracraneal y por eso es el que se provoca primero la parálisis de este. Reflejos hiperactivos, alteraciones en la respiración y puede aparecer lo que conocemos como un síndrome de Parinot, que es cuando se presenta la parálisis, la mirada vertical hacia arriba, alteraciones pupilares, nistagmos, retracción del párpado y la mirada conjugada hacia abajo, configurando el signo de sol poniente. En niños mayores y adultos, la sintomatología aguda sería la característica de los síntomas de hipertensión endocriniana, ya sea edema de papila, cefalea, náuseas y vómitos, alteración en la marcha, también podemos ver el síndrome de Parinot, parálisis del sexto par y deterioro del estado de conciencia. Cuando la patología se hace crónica, la sintomatología va a contener cefalea, retraso madurativo, alteraciones psiquiátricas, espasticidad y alteraciones motoras, alteraciones endocrinas, disminución de la agudeza visual y puede acarrear alteraciones en esfínteres. Un tipo de hidrocefalia característica es la hidrocefalia normotensiva, que se presenta en el grupo etiológico de mayores de 60 años, generalmente varones. Se presenta con una tríada clínica característica que es la alteración en la marcha, la demencia y la incontinencia en orina. En estos casos, la presión del líquido cefalorraquídeo es normal y su causa puede ser idiopática o secundaria a alguna patología. Eh, el diagnóstico de esta hidrocefalia, en realidad no existe ninguna prueba de estudio, pero principalmente se hace por esta tríada clínica, por punción lumbar o drenaje lumbar externo, como veremos más adelante, un monitoreo continuo de la presión del líquido cefalorraquídeo, imágenes con tomografías y resonancias y la cisternografía. Es importante en estos casos hacer diagnóstico diferencial con la demencia demencias tipo Alzheimer o con hidrocefalias ex vacuo o secundaria a atrofia cerebral. Vamos a ver más adelante las características de la hidrocefalia que hacen la diferencia con estas patologías. Y otro tipo de hidrocefalia a tener en cuenta es la hidrocefalia multicompartimental. Puede ser secundaria a una derivación, esto lo veremos después en los tratamientos, tenemos cuatro tipos: tipo 1, por oclusión funcional del foramen de Monro; tipo 2, un cuarto ventrículo aislado; tipo 3, cuarto ventrículo aislado más hidromielia; y tipo 4, la dilatación holoneural. O puede ser secundaria a procesos inflamatorios, ya sea infecciosos, hemorrágicos o químicos. Yendo al diagnóstico en general de las hidrocefalias, vamos a contar con distintos métodos complementarios. La RX de cráneo, digamos, hoy no nos da mucha información, eh, más allá en los chicos, por ahí el tema el aumento de la diastasis de las suturas y, y la disminución en el grosor de la cortical del hueso del cráneo. La ecografía sí brinda un poco más de información, la ecografía transfontanelar en los niños, donde podemos evidenciar la dilatación ventricular. Pero los estudios por imágenes más característicos y gold estándar van a ser tomografía y resonancia. En las mismas vamos a poder tomar ciertas mediciones que nos permiten hacer, además de diagnóstico, un seguimiento de la patología, ¿sí? Como la medición de las astas temporales, que deben ser mayor a 2 milímetros, distintos índices, la relación de Evans,
¿Mm? Y lo que vamos a evidenciar es el balonamiento, ¿sí?, de los ventrículos, la presencia de edema transependimario, que eso es bien característico, tanto en tomografía como en resonancia, que es un signo que nos habla de la absorción de líquido a nivel del tejido periférico al ventrículo. Un aumento en la curvatura superior del cuerpo calloso, y hay que tener en cuenta cuando pedimos una resonancia, pedir esta secuencia particular que es la resonancia con dinámica de flujo o contraste de fase, que nos va a permitir evidenciar un enlentecimiento del flujo o una obstrucción del mismo. Aquí tenemos algunas imágenes en resonancia. En esta resonancia en corte sagital vemos el, la compresión, digamos, el abalonamiento del cuerpo calloso, ¿sí?, la dilatación del ventrículo lateral. En este corte de resonancia, en un corte axial, vamos a ver el edema transependimario a nivel de las astas frontales y de las astas occipitales de los ventrículos laterales. Y en esta tercera imagen, en un corte axial, vemos una hidrocefalia obstructiva a causa de una lesión ocupante en el tercer ventrículo. Muchas gracias por su atención.